método de cuantificación de ácido nucleico que un poco lo habíamos revisado en la clase anterior. Y cuando uno se refiere a los métodos de cuantificación de ácido nucleico, los puede dividir en tres grandes métodos. O cuatro. Uno es los métodos basados en absorbancia. Otro es los métodos basados en electroforesis. Otros son los métodos basados en fluorescencia. Esa relación con la electroforesis. Y los otros de QPCR. El QPCR no vamos a revisar en detalle cuando veamos la clase de QPCR. Pero uno podría diferenciarlo en cuatro grandes categorías. ¿Cuáles son los que más se ocupan? Están en orden. El método más ocupado de absorbancia, como si de electroforesis, si de fluorescencia, y como menos ocupado, el QPCR. ¿Y por qué se debe esto? Porque se debe a la tecnología que se necesita para hacer la cuantificación. Mientras que los métodos con absorbancia solo basta con un espectrofotómetro UV visible, acá se requiere un equipo que se llama Real Time PCR. Este equipo debe costar $1.000.000 o menos. Este equipo cuesta 15 millones de pesos. De electroforesis, también requiere un sistema de electroforesis. Que está en casi todos los laboratorios, que dependiendo si el equipo es más o menos sofisticado, podrá costar también cerca de $1.000.000. Aunque uno puede hacer hechizos. Y esto es un equipo que se repite. Y este también debe estar por los orden de los 15 millones de pesos. Además que se requieren insumos. Los insumos también son caros. Estos son baratos, estos son caros. Entonces, ¿en qué se basan los métodos de absorbancia? O el método de absorbancia. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hemos visto que las bases nitrogenadas tienen un pic de absorbancia de 260 y también tienen una segunda absorbancia de 280 nanómetros? Bueno, los métodos de absorbancia se basan precisamente en cuantificar la absorbancia a 260 y también a 280 nanómetros. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, la concentración, o sea, la fórmula que rige esto es que una unidad de absorbancia es igual a 50 microgramos por microlitro cuando se ocupa una cubeta de 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, cuando yo mido la absorbancia y ocupando una cubeta de 1 centímetro, puedo establecer una regla de 3 para poder calcular la concentración del DNA. Es 50 cuando se habla de DNA, es 40 cuando se habla de RNA, es 30 cuando se habla de DNA de simple hebro. Eso va a depender del tipo de DNA que ustedes están midiendo. ¿Ya? Lo importante es que sepan que existe un cociente distinto. Y es una simple regla de 3. Ahora, ¿por qué se mide la absorbancia a 280 nanómetros? Porque como generalmente uno mide absorbancia producto de un ácido nucleico que se purifica, siempre puede estar contaminado con proteínas. Lo más probable es que esté contaminado con proteínas. Entonces, lo que a ustedes también les interesa es un rango de pureza. No nos interesa que el DNA esté puro o el RNA esté puro. Nos interesa que, o sea, el 100% pureza, nos interesa que esté dentro de un rango aceptable. En general, para el DNA se suele utilizar pureza entre 1,7 y 1,8, que es 1,8 el óptimo. Para el RNA, mayor a 1,9, entre 1,9 y 2, idealmente 2. ¿Ya? Absorbancia 260. Para el caso del DNA tiene que estar entre 1,9
y 1,8. Para el caso del RNA, esto es DNA. Para el caso del RNA, tendría que estar entre 1,9 y 2. Entonces, ¿qué dice abajo del 50 microgramos? Por microlitro. Entonces, una consideración especial es que la medición en el ultravioleta se realiza sobre materiales especiales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la materia orgánica absorbe en el ultravioleta. ¿Ya? Si ustedes ocupan cubetas de vidrio, aunque no son orgánicas, el vidrio absorbe en el ultravioleta. Se tiene que utilizar cubetas de un material como cuarzo, que no absorbe el ultravioleta, para poder hacer la cuantificación. Y cuando se ocupan equipos, hay una especie de espectrofotómetros que son mucho más sofisticados, que pueden medir la absorbancia en placas de 96 pocillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 12, 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 96 pocillos. O sea, 96 micropocillos, cada uno con un volumen de aproximadamente 200 microlitros. Entonces, mientras que en un equipo convencional ustedes pueden hacer una medición, aquí pueden hacer hasta 96 mediciones simultáneamente. ¿Ya? Y estas placas son de un plástico especial, ¿ya? Que permite que no absorbe demasiado en el UV, por lo tanto permite hacer estas cuantificaciones. O sea, no sirve cualquier placa, eso es lo que estoy tratando de hacer. Cuando hablamos de aditivos o insumos nos referimos a esto, que no solo basta con tener el equipo, sino que también hay que tener el material con el cual usar el equipo. El método por absorbancia es uno de los más utilizados, es el más barato de todos para utilizar, pero tiene problemas como todo. ¿Cuál creen ustedes que es el gran problema de la absorbancia como método? Recuerden que el talento del biotecnólogo está en encontrar un error y proponer una solución. Porque hay otras moléculas que pueden absorber esa misma proteína. ¿Como cuáles? ¿La proteína? Eso ya lo solucionan con los coeficientes de pureza. También lo solucionan con los coeficientes de pureza. ¿Para qué es ciego este equipo? Ciego en el sentido que no va a distinguir si está presente no sé si es contaminante como tal, pero si esa molécula. Moléculas que no absorban luz. ¿Mm? Moléculas que no absorban luz. Claro, pero en general por el proceso de purificación, o sea, es algo que se arrastra en el proceso de purificación. ¿No puede ser DNA también? Es que el DNA también. Moléculas aromáticas. Ya, por ahí va, igual como cuál. ¿Qué diferencia el DNA de los nucleótidos? O el RNA de los ribonucleótidos. No, RNA de los ribonucleótidos. ¿Qué los diferencia? ¿Qué diferencia el DNA de los desoxirribonucleótidos? Pero vaya un poco más. O sea, está en el área, ahora profundícelo. ¿Qué diferencia? Dice grupo fosfato, por ahí va, pero falta una precisión. El enlace. El enlace, ¿no es cierto? Y la base nitrogenada cambiará mucho su absorbancia. No, ¿no es cierto? Entonces, si el DNA se degrada, va a cambiar, o sea, ustedes midiendo la absorbancia, ¿pueden determinar si el DNA está degradado o no? No, ¿no es cierto? Entonces, si hay contaminación o hay con base nitrogenada o degradación del DNA,
ustedes van a obtener una absorbancia, un valor, pero que no va a ser de DNA, va a ser de nucleótidos. Y ustedes están cuantificando DNA. Entonces, para eso los métodos de absorbancia a 260 o 180 nanómetros son ciegos. No se puede discriminar. O sea, si usted purifica DNA, mide la absorbancia, yo soy malo y le agrego un poquito de DNAsa y usted vuelve a medir la absorbancia, no va a se dar cuenta. Pero todo su DNA va a estar degradado y no va a servir. No es que incite la maldad. ¿Ya? Entonces, cuando hay un problema, existe una oportunidad para generar una solución. ¿Cuál fue la solución? Desarrollar otro método. En realidad, esto no fue un desarrollo como tal, sino que fue algo que se dio cuenta. Otro es la electroforesis. Lo vimos en forma resumida, ustedes lo vieron, lo hicieron práctico de purificación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la electroforesis en general? No importa. Ocupa las cargas de la molécula. Frase más desarrollada, más completa, ocupa las cargas, pero no me está diciendo cómo. A través de su interacción. ¿Qué dijo? Genera un campo eléctrico para que se separen ¿Se separen qué cosa? La molécula. ¿Y por qué se separan? Una molécula se va a ir al polo que es afín. Entonces genera un campo eléctrico. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer las moléculas en el campo eléctrico? Separarse. Según su masa Según su masa, ¿qué? molecular. Verbo. Densidad. ¿Qué van a hacer? Las moléculas, Migrar. cuando yo las coloco, migrar. Esto es una crítica súper importante que yo creo que les va a ser muy útil. El manejo del lenguaje es tremendamente necesario para poder expresar sus ideas. Si no son capaces de elaborar frases completas, la gente no los va a entender. Habitualmente, cuando se enfrenta a una persona que no tiene una suficiente preparación académica, ustedes los pueden engañar. Pero en la medida que se complejice eso y empiecen a enfrentarse a personas que tienen buena preparación académica, no van a poder esconder que no saben. A veces la gente dice palabras por achuntarme, ¿no? Y tiene 50 y 50% de probabilidad. Eso le funciona con un conjunto de personas, pero no con todo el mundo. Entonces, es importante que entrenen la capacidad de expresar ideas completas. Y una idea y una frase completa, no se lo digo por usted, sino que esto es algo que yo vengo viendo que se repite sucesivamente, una idea a lo largo de las generaciones. Una frase completa tiene que tener un sujeto, un verbo, un predicado. Siempre, nunca olviden al sujeto, nunca no utilicen los sujetos implícitos. El DNA migra en un campo eléctrico. ¿Quién es el sujeto? El DNA, cuya función, migrar. Característica en el campo eléctrico. Solo así yo puedo transmitir una idea completa. Entonces, tenemos que el DNA, si yo lo coloco en un campo eléctrico, coloco negativo, positivo, negativo, y coloco el DNA aquí al medio. ¿Ya? El DNA en este campo eléctrico va a migrar. ¿Hacia dónde migra? Hacia el lado positivo. Hacia el lado Positivo. positivo, o sea, cátodo, no, hacia el ánodo. ¿Por qué? Hacia el ánodo viajan los aniones y los aniones tienen carga negativa. ¿Y el DNA tiene carga? Al menos a pH Fisiológico. alcalino. ¿Ya? Entonces el DNA va a tender a migrar acá. Una migración es un fenómeno de desplazamiento. ¿Qué caracteriza el desplazamiento?
una propiedad que les caracteriza el desplazamiento. ¿Mm? El desplazamiento es de un punto a otro. Perfecto. Pero todos los desplazamientos son iguales. Ustedes viajaron de sus casas acá, se desplazaron, pero lo hicieron a diferentes velocidades, en diferentes tiempos, por lo tanto en diferentes velocidades. ¿De qué va a depender la velocidad? De su masa molecular. De la masa, o más precisamente de la relación carga-masa. Mientras mayor sea la relación carga-masa, es decir, mientras mayor sea la carga y menor la masa, más La atracción. rápido va a migrar. Mientras menor sea la relación carga-masa, menos rápido va a migrar. ¿Cuál es la relación carga-masa del DNA? ¿Varía con el DNA? ¿Sí? Sí. ¿Cuántas cargas negativas tiene el DNA por nucleótido? Uno, dos. Ah, Uno por cada lado, sí. RNA. ¿Y si ese cociente cambia si tiene 1000 pares de base o 2000 pares de base? ¿No? O sea, No, ¿no es cierto? Por lo tanto, la relación carga-masa con el DNA de 1000 pares de base es idéntica a la de los 2000 pares de base. La velocidad debería ser diferente. ¿Por qué? Tiene más pares de base, más masa. Esa es la relación de carga. Eso es lo que acabo de decir. La relación de 1000 pares de base es igual a la relación de 2000 pares de base. La relación carga-masa es la misma. Tendría la misma velocidad. Estoy desafiando el conocimiento que usted tiene. Esa es mi idea. Ponerlo en práctica, cosa que precisamente es ese switch el que quiero que haga. Entonces, ¿por qué debería todos los DNA migrar a la misma velocidad? Por lo tanto, si yo los coloco, no los puedo separar porque todos van a la misma velocidad. ¿Y cómo funciona la electroforesis que ustedes realizaron? ¿Qué les permitió separar DNA? Pues estoy cuestionando con algo que ya ustedes realizaron, que pensaban que sabían. ¿De qué depende su velocidad de desplazamiento hasta acá? de cómo me transporte. ¿Y de qué depende la velocidad en el recorrido? ¿De en qué me transporto? Sí, en el medio, pero asumamos que ustedes se transportan todos en vehículo, en una micro. ¿De qué va? Y asumamos que todos están a la misma distancia, pero en diferentes puntos de la ciudad. Todos deberían llegar acá a la misma hora. En ¿Pero teoría. por qué llegan a horas distintas? El tráfico. Por el tráfico, ¿no es cierto? ¿Y qué es el tráfico? Si uno lo Resistencia. Una resistencia al movimiento. Entonces, lo que determina las diferentes velocidades en una electroforesis es la resistencia al movimiento. Y la resistencia al movimiento sí es proporcional al tamaño. Si ustedes manejaran un auto pequeño, se mueve más rápido a través de la ciudad que si manejan un auto grande. Una moto. Entonces, o una moto, por ejemplo. Entonces, un DNA pequeño puede migrar más rápidamente en una matriz que le confiera resistencia. ¿Cuál es esa matriz que utilizaron? Agarosa. Que se suele usar entre 0,5 al 3%. ¿Ya? Mientras más alta la concentración de agarosa, ¿qué va a pasar con el movimiento? Mayor resistencia al movimiento. Mayor Va a resistencia. ser más lento, mayor resistencia. ¿Y qué les va a permitir discriminar a medida que aumenta la concentración de agarosa? El tamaño de la molécula. Pero ¿cuál de los rangos? ¿El rango pequeño o el rango grande? Grande. ¿Por qué el grande? Justifique su respuesta.
Porque si opongo más resistencia, las moléculas más grandes van a resistirse a migrar. Van Pero a... eso pasa en todo. Entonces al revés, la chica. Pero ahí está ocupando la lógica que si no esto, ese es todo. No me está justificando. Tendría que ser pequeño, ¿Por qué? porque tiene menos agarrosa, entonces va a irse más rápido. Pero estoy aumentando la garosa, no la estoy disminuyendo. Imagínense que yo, en este mismo ejercicio, reduzco el ancho de las calles. ¿Quiénes se van a detener más primero? Si yo empiezo a reducir el ancho de las calles. Las más grandes, Los más grandes, por lo tanto, van a quedar igualmente atrapados. Y si empiezo a reducir aún más, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las únicas moléculas que van a empezar a pasar? Las pequeñas. Y si yo empiezo a reducir en un rango donde ya algunas moléculas pequeñas les es más difícil pasar, ¿qué voy a empezar a hacer? A discriminar entre moléculas pequeñas. Entonces, a mayor concentración de agarosa, la resolución se incrementa para moléculas pequeñas. A menor concentración, yo no puedo discriminar entre moléculas pequeñas porque todas van a tener la pista igualmente rápida y despejada. Pero las moléculas más grandes sí van a tener diferencias porque se van a mover con diferencias, van a tener diferentes tipos de impedimentos. ¿Me entienden? Esa es la lógica que está detrás. Usted se podrían aprender de memoria para moléculas pequeñas, qué sé yo, altas concentraciones. Sí, lo pueden hacer, pero eso se les va a olvidar. Lo que no se les va a olvidar es lo que se imaginan y entender cómo se mueve el DNA. Si ustedes entienden cómo se mueve el DNA, pueden deducir qué tienen que utilizar. ¿Ya? Entonces, cuando se produce la separación, y habitualmente esto ocurre, no son verticales los geles, pero esto es carga positiva, carga negativa. ¿El DNA de qué color es? Era como azul, o no, ¿De qué color es el DNA? ¿Qué color es el DNA? Frases tontas, preguntas tontas. No tiene color. Acabamos de decir a qué longitud de onda absorbe. Y eso es el... ¿Cómo se llama el equipo? Ultravioleta. ¿Alguno de ustedes tiene ultravioleta? Si fuese insecto, sí. El DNA entonces ¿de qué color es? Es incoloro. No tiene color, al menos en el rango visible. O sea, lo que nosotros llamamos color. Entonces, para yo poder visualizarlo, necesito agregar una tinción. Es de lo mismo que pasa con las células. Las células no tienen color, hay que agregar tinción para poder visualizar. ¿Qué colorante o qué tinción se utiliza? Se utiliza el bromuro de tirio. Esta es la técnica clásica, ahora hay otro. Pero el principio es el mismo. El bromuro de tirio es un agente intercalante porque es una molécula plana. ¿Y se acuerdan que yo les dije que a dónde se unen las moléculas planas en el DNA o en el RNA? ¿Entre la hebra? O sea... ¿Entre qué? ¿Las bases? Entre las bases nitrogenadas. Por lo tanto, mientras mayor sea la cantidad de bases nitrogenadas, ¿qué va a pasar con la cantidad de bromuro de tirio que se una? Va a ser mayor. Va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, voy a hacer la siguiente pregunta, un microgramo de DNA
de 1000 pares de bases etibio, no sé si va a ser, versus uno de 5000 pares de bases. Es el primer ejemplo. Y después recuerdo que tengo un nanomol de DNA de 1000 pares de bases versus 5000 pares de bases. En el primer de los casos, ¿cuál de los dos absorbe más bromuro etibio? El de 5.000. 1000, 5000. ¿Cuál de los dos? 5.000. ¿Todos votan que 5000? ¿O alguno tiene una opinión distinta? ¿Quiénes no se pronuncian? ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plumas? ¿O 1 kilo de hierro? Pesa lo mismo. Un microgramo de DNA, no importa si es de 1000 pares de base o 5000 pares de base, contiene la misma cantidad de nucleótidos. ¿Ya? Y si tiene la misma cantidad de nucleótidos, ¿qué va a pasar con el bromuro etibio? ¿Va a unir diferentes cantidades? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, un microgramo, estoy diciendo, cuando hablamos con la misma unidad de masa, no importa si es de 1000 o de 5000, absorbe o une la misma cantidad de bromuro etibio. De la misma manera que tendría la misma absorbancia, si está disuelto en el mismo volumen. ¿Ya? Pero si yo agrego 10 nanomoles de DNA de 1000 pares de base versus 10 nanomoles de 5000 pares de bases, ¿cuál de los dos une más bromuro etibio? ¿Por qué? Porque ya está en función de la masa, sino la concentración. Nanomol es una unidad de concentración. Su respuesta no está mala, su justificación está mala. Nanomol es una unidad de masa. Entonces, el engranaje. ¿Cuál une más? ¿Y por qué? ¿Qué es un mol? Es una medida de cantidad de sustancia. Que es preciso, pues, un microgramo también es una unidad. ¿Qué diferencia un mol de un microgramo? Tiene la cantidad de moléculas. Ya. Específicamente, ¿cuántas moléculas? La definición de mol es 6,02 el número de Avogadro. Sí. 6,022 por 10 a la 23. ¿Ya? Entonces, los moles son número de moléculas. No habla del tamaño de las moléculas, sino que del número de moléculas. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de 10 nanomoles de 1000 pares de base, este va a ser el de 1000, este va a ser el de 5000. Un mol de 1000 pares de base es la misma cantidad de moléculas, de unidades, pero cada unidad, o sea, la unidad de 1000 pares de base es más pequeña que la de 5000. Por lo tanto, como el bromuro etibio se une a los nucleótidos, un nanomol de DNA de 1000 pares de base tiene menos bases nitrogenadas que un nanomol de 5000 pares de base.
Entonces, cuando yo hablo de masa total, da lo mismo si hablo de 1000 pares de base, 5000 pares de base, la absorbancia o la capacidad de unir bromuro de tirio es la misma. Pero cuando yo hablo de unidades de masa de moléculas, ahí sí depende del tamaño de la molécula. Entonces, ¿por qué esto es útil que comprendan? Porque cuando yo hago una separación, ¿cuál es el DNA más pequeño? ¿El plasmidia? No, pero el dibujo, ¿cuál es el más pequeño? No, El que está más abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene menor resistencia al movimiento. ¿Se expresó más? Se desplazó. Se desplazó más. Migró más rápido. Entonces, esto es tamaño. Si esta intensidad de banda, ahora, el bromuro tiene una propiedad que es fluorecer en el ultravioleta y florece de color naranja. Por eso, si ustedes alguna vez pensaron que el DNA es de color rojo, no es porque el DNA sea rojo, sino porque es la fluorescencia con el bromuro de tirio. La intensidad de la fluorescencia va a ser proporcional a qué cosa? A la cantidad de bromuro de tirio que haya unido. Por lo tanto, también va a ser proporcional a qué cosa? A la masa total de DNA. Entonces, si dos bandas tienen la misma intensidad de fluorescencia, ¿qué nos dice? ¿La cantidad de pares de base? Sería la misma cantidad de masa. La misma cantidad de bases, de masa, en unidades como microgramos. Pero si estos dos tienen la misma intensidad, es igual masa total. Pero ¿qué pasa con la masa molar? Es diferente. Es diferente. ¿Dónde hay una mayor cantidad de masa molar? ¿La banda de arriba? ¿En la de arriba? ¿Hay más moles en la banda de arriba? ¿O en la banda de abajo? Ah, la de abajo. En la de abajo. Porque como es más pequeño, se requiere un mayor número de estas unidades para compensar o emitir la misma o unir la misma cantidad de bromuro de tirio. ¿Ya? Entonces, si yo purifico DNA, hago la electroforesis y simultáneamente agrego algo que se llama un estándar de peso molecular, que es un patrón, ¿ya? Donde yo sé que si agrego 5 microlitros acá, esta banda es equivalente a 10 nanogramos, esta otra banda es equivalente a 50, esta otra banda es equivalente a 25, porque yo lo calculé, yo lo agregué, construí este estándar de esa manera, para que cada banda, para saber específicamente la cantidad total de DNA que había en esa banda. Entonces, ¿cómo yo puedo cuantificar utilizando este estándar? ¿Cómo cuantificaría? Sería más como ver si la banda queda en la misma posición horizontal que ¿La misma altura? ¿De qué depende la altura? La altura del tamaño. Del tamaño. ¿Qué es lo que nos interesa? la masa, la concentración. La cantidad. Entonces depende del desplazamiento. ¿Qué propiedad es la que van a usar para comparar? Esto es ingenio solamente. Desayuno, la importancia del desayuno. Si yo quiero saber cuánto DNA hay en esta banda, ¿qué es lo que tengo que hacer en relación a esta estándar?
Medir como la migración. La migración que nos decía habla del tamaño. ¿Nos interesa el tamaño? No. O sea, ese no es el camino. Comparar la intensidad. ¿Comparar qué cosa? La intensidad de la fluorescencia. Ya, y si tiene la misma intensidad, ¿qué significa? Que van a ser de esa cantidad de masa. Que son equivalentes en la masa. Entonces, yo tengo esta banda y busco cuál de las bandas tiene una intensidad similar. Y eso me va a indicar aproximadamente cuánta masa hay en esta banda. Entonces yo puedo calcular la masa de esta banda, de esta banda, de esta banda, obviamente la sumo, y yo sé que aquí voy a tener 100 nanogramos, y estos 100 nanogramos estaban contenidos en 5 microlitros que yo agregué, entonces tengo 5 nanogramos en 5 microlitros. O sea, ¿cuál es mi concentración? Sí. 100 dividido en 5. 100 dividido en 5. 20 nanogramos por microlitro. ¿Me entendieron la idea de cómo se cuantifica por electroforesis? ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene este método? Si el DNA está degradado, ¿yo lo voy a cuantificar? No, ¿por qué? Porque va a desaparecer. Por lo tanto, no tiene el problema del método basado en la absorbancia ultravioleta. ¿Ya? Pero la desventaja es que es un método que es poco preciso. Entonces, ¿cuál de los dos métodos se ocupa? Depende mucho de su experiencia. Si yo como profesor les pido que ustedes aprendan a amplificar ácidos nucleicos, les voy a pedir que hagan las dos cosas. Cuantifiquen en el UV y chequeen que la cuantificación se corresponda con una electroforesis. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes cuando se purifican se equivocan y degradan el DNA. Pero si ustedes llevan haciendo esto durante mucho tiempo y saben que no se les degrada el DNA, saben que tradicionalmente tiene una buena correlación entre lo que cuantifican versus lo que ven en electroforesis, en el tiempo van a confiar solo en la cuantificación ultravioleta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hacen bien el proceso. Pero tienen que ver, porque estoy tratando de decir que no hay un método mejor que el otro, son complementarios. ¿Entendieron bien esto de comparación por intensidad? La detección por fluorescencia es similar a este método, en el sentido en que se basa también en que se mezcla el DNA con un reactivo que permite que éste florezca. ¿Ya? Pero se realizan unas microelectroforesis. ¿Ya? Entonces se hace migrar al DNA no por un gel de agarosa, sino por un dispositivo que muchas veces es un capilar, donde el DNA va a migrar de acuerdo a su tamaño y el equipo va a registrar la fluorescencia. Entonces, ¿qué es lo que hace este equipo? Realiza el mismo proceso, cuantifica la emisión de fluorescencia y como tiene una escala interna, es decir, el equipo sabe que cuando la intensidad de fluorescencia es 10 unidades, eso significa que hay 10 microgramos. ¿Qué ventaja? Este equipo se llama Qubit. Que hay otras versiones actualmente. Este equipo entrega, ustedes no ven nada, entrega un gráfico.
que es como que si ustedes tomaran esta electroforesis, realizaran un escáner de fluorescencia y registraran cuánta fluorescencia emite en la medida que van avanzando. Entonces, ¿qué es lo que obtendrían? Un gráfico así. Entonces, el patrón de Peaks corresponde a las bandas, ¿ya? Y la intensidad de la fluorescencia es proporcional a la cantidad de DNA. Es medir absorbancia a 260 nanómetros. Tomo el DNA con la pipeta, lo agrego a la cubeta, me desplazo al equipo, abro el equipo, bueno, lo enciendo primero, coloco la cubeta, o hago el blanco primero, coloco la cubeta, mido la absorbancia, tengo el valor. ¿Cuánto me demoré en todo ese proceso? No, debe ser muy rápido. 1 minuto, 2 minutos. ¿Ya? La electroforesis son al menos 30 minutos a 1 hora. ¿Ya? Este método basado en qubit demora lo mismo que la absorbancia, porque es el mismo proceso. Tomo el DNA, lo coloco no en una cubeta, sino que lo mezclo con el reactivo fluorescente y lo coloco dentro del equipo. Pero en 30 segundos me entrega la misma información que la electroforesis. Entonces, con este equipo, no solamente yo logro identificar, cuantificar, sino que logro determinar la integridad del ácido nucleico. Y es particularmente útil cuando se purifica RNA, para poder hacer secuenciación masiva, donde la integridad del DNA es vital para el resultado del análisis. Profe, en el gráfico que relacionaban el PIC y la... ¿Perdón, qué cosa? En el gráfico, ¿qué relaciona? Eso es fluorescencia y eso es desplazamiento. No podemos decir si es tamaño. Creo que sí, que se puede decir. Hay una relación con el tamaño de la electroforesis. Por favor, me ha dejado sucio. ¿Ya? Por favor. Vale, ya está todo. Ya. Entonces, si en estos 3 equipos yo les pido rankear por sistemas, ¿cuál es mejor? Fluorescencia. Muy bien, ¿cierto? Pero el qubit cuesta 15 millones de pesos. Cada medición cuesta 1.000 a 2.000 pesos, porque los reactivos son caros. Entonces es un equipo sofisticado que en 1 minuto le entrega el mismo resultado que a ustedes les demora 1 hora y media. Pero como el tiempo del estudiante es gratis. Entonces, el estudiante tiene tiempo para poder hacer esa medición. ¿Tiene ese equipo acá? Sí. Hay mucho equipo local. Lo que pasa es que la diferencia sería ideal que todo laboratorio tuviese uno. Pero en general estos equipos son como 1 por cada 10 laboratorios. O sea, en promedio, porque no es que se comparta cada 10 laboratorios. Digamos que cada persona, jefe de laboratorio, arma un laboratorio como si fuese su casa. Es decir, a mí me gusta este equipo, busco fondos para tratar de comprarlo, otro le gusta otro equipo. O sea, tal como ejemplo, no es que yo quiera tener un televisor LCD o plasma o como se llame, de 50 o 60 pulgadas y otro con uno de 35 es suficiente. Entonces, cada uno va viendo sus necesidades. Entonces, el qubit es como tener un home cinema, un home theater. ¿Ya? Entonces, estos son como los métodos
más tradicionales, los que más van a utilizar ustedes son estos dos. Si tienen suerte, pero no se acostumbren a ello. O sea, a lo que me refiero es que para poder entender cómo funciona este, tienen que aprender cómo funciona el otro. Y hay un proverbio en el arte de la guerra que dice que la gente no puede comprender las ventajas si no comprende las dificultades. Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes no van a poder valorar lo que es un qubit si no han conocido lo que significa hacer cuantificar por absorbancia tradicional o electroforesis. ¿Ya? QPCR es otra técnica que se basa en la amplificación. A modo muy sencillo, porque esto lo vamos a revisar. PCR, realizaron PCR. ¿Y qué es? ¿Cómo se define PCR? Es la polimerasa chain reaction. En español, Es una reacción que se arma una cadena de DNA. Reacción en cadena de polimerasa. reacción de polimerización en cadena. El spam está ahí. Ya. ¿Y de qué depende la cantidad de producto final? La cantidad de ciclos. Y la cantidad de ciclos de... Bueno, Amplificación. más. ¿De cuánto aguante la polimerasa? No tanto. Sí, depende, pero quiero que me muestren que saben y conocen la fórmula que interpreta la cantidad de producto final. La amplificación es de carácter exponencial. Exponencial en base, ¿en qué base? Base 5, base 2, base 10. ¿Cuál de las bases? Solamente estoy ocupando conceptos que ustedes manejan. Estoy tratando de hacerlos una. Base 2. ¿Por qué? ¿De qué cosa? Al momento de parte de una cadena, Dos cadenas. una puede hacer dos. Ya, la proyección es geométrica en base 2. ¿Ya? ¿Y cada cuánto se van duplicando? Cada ciclo. Cada ciclo. O sea, N sería Número de ciclos. el número de ciclos. Pero esto le falta algo. El producto inicial. El producto inicial. Esa es la fórmula que interpreta el número de moléculas finales. ¿Ya? ¿Cómo el equipo controla esto? Porque yo lo puedo programar para que de un ciclo, 2 ciclos, 20 ciclos, 30 ciclos. Entonces, el número de moléculas finales es igual al número de moléculas, es proporcional al número de moléculas iniciales. Si yo tengo más moléculas finales, significa que había originalmente más moléculas. ¿Ya? Entonces, esto es una progresión teórica al infinito. ¿Ocurre así? ¿Por qué no ocurre así? La polimerasa, ¿no? O se acaban los reactivos. Se acaban los reactivos. Entonces, ¿cuál sería la forma de la curva? Llega a una línea constante. Después disminuye. Meseta. ¿Sí? Ah, Y no si cambia esto yo la lo cosa. grafico con logaritmos en base 2, finalmente, lo que observaría sería la curva teórica. No, la curva azul la tengo. Y en color rojo la empírica, siendo acá n el número de ciclos.
¿Ya? Entonces, y aquí vamos a identificar, ¿verdad? No les voy a decir cómo, pero solo les voy a decir que puedo cuantificar la fluorescencia de las moléculas finales. Por lo tanto, esta curva es igual si yo parto de una molécula o si parto de 100 moléculas. ¿Sí? Sí, seguro. Quizá al principio hay más fluorescencia. Ahí sería la decisión. ¿Qué diferencia habría? La Si yo parto fluorescencia, de una molécula o de... Sí, existe una diferencia en la fluorescencia, pero ¿en qué parámetro? La curva partiría más arriba si hay más moléculas. Partiría más fluorescencia desde el principio. O, visto de otra manera, mientras mayor sea la cantidad de moléculas iniciales, menor es la cantidad de ciclos que se requiere para que alcance cierto valor. Vamos a llamar acá, ese valor es arbitrario. Entonces, de aquí, si yo tengo mayor cantidad de moléculas en inicio, significa que mi curva va a empezar antes. Piensen que esto es teórico, porque aquí hay un punto en el cual el equipo no tiene la capacidad de detectar, solo detecta cuando alcanza ese valor. Este valor referencial se conoce como threshold, el valor umbral que es referencial al equipo. Entonces, diferentes concentraciones iniciales de DNA van a alcanzar este valor en diferentes ciclos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Y mientras menor sea el valor de n, significa que Mayor concentración. menor concentración. Mayor concentración. Mientras menor sea el número de ciclos, mayor concentración. Mientras mayor sea el número de ciclos, menor concentración, porque se requiere mayor cantidad de ciclos para que alcance este umbral. Entonces, ¿qué se les ocurre cómo cuantificar basado en este principio? ¿Cómo cuantificarían? Si ustedes ya saben que la curva se comporta así, porque este método tiene esta propiedad. ¿no se ocupa esa ecuación? ¿Qué cosa se ocupa? Esa ecuación no se usa. Podría ocuparla. Les doy libertad. ¿Cómo desarrollar un método de cuantificación basado en esto? Lo dejé en la puerta, quiero que atraviesen la... No les voy a contar todo esto. Quiero que choquen, que se equivoquen. Se podría sacar. Pero a través del gráfico. Use su imaginación. Yo solo le di huevos, harina, azúcar y le digo, haga un postre. Como Masterchef, cocine con... ¿No se le puede sacar alguna fórmula o ecuación general a esa recta? Pero la ecuación es la misma, la recta es la misma. Porque lo que les decía, la curva, no existe gran diferencia entre una curva y otra, solo cambia el punto donde alcanza cierto valor mínimo. ¿Qué es lo que harían? ¿Tuvieron clases de química analítica? Sí. ¿Titular? Sí. ¿Qué es la titulación?
es titular con agregar caleína alícuotas de volumen ¿sí? conocido para poder a través de algún ¿cómo se llama? Un indicador ver el punto final, el punto donde ocurre la equivalencia. el punto de equivalencia, y hacer después la relación estequiométrica y calcular la concentración del... Está la curva teórica, entonces si hay un punto de equivalencia, la curva teórica ahí Tendría que haber Para un poder indicador. cuantificar con una titulación, también se ocupa otro método, que también se ocupa con la absorbancia. Yo tengo una propiedad que es proporcional a la concentración. El valor, el número de ciclos va a ser proporcional a la concentración. ¿Cómo yo con la propiedad que es proporcional a la concentración puedo construir un sistema de medición? Si yo parto de algo conocido, por ejemplo, sé que en mi solución existe un nanogramo por microlitro de mi compuesto. Eso va a tener cierto valor de CT. Y yo tengo mi solución desconocida. La cantidad de ciclos, ¿no? Compañero, no me están escuchando. Es comparar la cantidad por el número de ciclos para llegar al número de diferencia. ¿Qué es eso? Por ahí va, por ahí va. ¿Se acuerdan de los conceptos de curva estándar? ¿Qué es una curva estándar? Una curva de Comparación. más fuerte. Comparación. Sí, pero ¿cómo se construye una curva estándar? ¿Cómo se grafica una curva estándar? ¿Qué es lo que se refiere a la estandarización. Una curva de estandarización, una curva estándar. ¿Qué tiene abajo en el eje? La concentración. ¿Y qué tiene en el otro eje acá? Volumen. Absorbancia. ¿Qué es la absorbancia? Te genero una propiedad que depende de La concentración. la concentración. ¿Qué propiedad depende de la concentración? La fluorescencia. El número de ciclos. ¿Se fijan que le estoy dando, haciendo que conecten algo que aparentemente no está conectado? Entonces, aquí la propiedad va a ser el número de ciclos o el ciclo en el cual alcanza este valor. ¿Y cómo se vería esta curva? Que a mayor concentración, mayor número de ciclos. A mayor concentración. Ahora menor concentración. Hacia abajo. Así. Al revés. Y si yo tengo mi muestra de problema y calculo, obtengo el número de ciclos, ¿cómo ocupo eso para calcular la concentración? Intercepto. Interpolo. Esto es lo que ustedes saben hacer con una curva de absorbancia. Esto es lo que se hace con la titulación. Es el mismo principio que está acá. Solo que lo que cambia es la propiedad que utiliza. Entonces, ¿vale la pena aprenderse las cosas tan estructuradas? No, ¿no es cierto? Porque en la medida que uno sabe, estamos en la hora, ¿no? En la medida que uno aprende conocimiento, las cosas que parecen ser diferentes, en realidad se parecen mucho más.
Bueno, hemos revisado, alcanzamos a revisar la